Es profesor de técnicas de litigación oral en la maestría de Derecho Penal. Tenemos el uso de la voz, profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Una buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, apreciado Byron, por la invitación a ADR, Naula Cor. Un saludo afectuoso al profesor y amigo Diego Salamea. Siempre es grato compartir escenarios con Diego, el doctor Diego. Quiero empezar por reconocer, lo hice en privado, el formidable aporte que ayer dieron las profesoras Viviana Monteiro y la profesora Marcela Dafón. Es un enfoque, una visión académica sobre el tema de género, con mucho conocimiento, además que ambas tienen la calidad de ser peritos incluso en ese ámbito, y sirvió como punto de partida de algunas reflexiones. Tengo un tema asignado, como yo siempre digo afectuosamente, es la democracia impositiva de los organizadores. Por favor, hable sobre esto, pero hay temas que no pueden dejar de ser destacados. Mire, estaba mirando hace un momento, revisando algunas de mis publicaciones. En el año 2005 se publica un trabajo mío sobre proceso penal y garantías constitucionales, y estaba mirando en qué lugar estaba. El capítulo 7º está destinado al tema de mujer y proceso penal, porque, claro, ya se había dictado una ley de violencia en Ecuador para el tema de la mujer y familia, y habían aparecido ya las comisarías de la mujer. Es decir, como yo decía en ese documento, estaba dándole una pequeña idea, se había invisibilizado el tema de la violencia de género, como se llama ahora, o contra la mujer. No es que no había violencia, había, pero era invisible. Entonces, el fenómeno se hace extensible. Sí, es verdad, ayer nos explicaron, hemos leído de 1976, Anna Russell, una feminista inglesa, la expresión era femicide, y de ahí viene después la expresión de femicidio o feminicidio. Yo creo que un poco es epidérmico ponernos a ver cuál tema nos gusta más, pero es una realidad. Ahora, ese constructo, esa categoría de femicidio, que está muy de la mano con la violencia de género contra la mujer, y ya el avance ha hecho que se piense también que si tiene una persona, por ejemplo, que es trans, la calidad de ser mujer, también puede ser víctima de un acto de femicidio. Ese es el avance importantísimo que hay. Ayer mencionó la profesora, ambas profesoras, Viviana y Marcelita, como yo le digo a la profesora Dafont. El sistema interamericano también se ha ido pronunciando sobre el tema. Claro, está la Convención de Belém do Pará de 1994, que yo diría marca el puntapié inicial en mirar el tema desde una convención de la violencia, Convención de Naciones Unidas, de violencia contra la mujer, y va dando líneas directrices de primero investigar, sancionar y prevenir. ¿Sí? En el fondo son propuestas, tal vez lo de investigar y sancionar se cumple en muchos momentos, ojalá que siempre se cumpliera. Es una aspiración. Lo de prevenir es mucho más complejo. Esto es como lo que decía el querido profesor Diego Salamea, el tema de protección a víctimas y testigos está allí. Es importante, sí. ¿Se puede cumplir en la realidad? Ya ese es otro tema. Por múltiples razones. Porque solamente si miramos un símil, hoy la policía, es penoso incluso que algún coronel haya dicho, el crimen nos ha ganado, pero lo dijo. Ya lo han mandado a callar, pero dijo eso, que seguramente lo que sentía. Pero si asesinan hace una semana en Guayaquil un fiscal que fue mi alumno y después era compañero en la docencia en la Universidad Católica, y le decía, yo siempre muy respetuoso, no ponerle una etiqueta apodo, pero los amigos le decían fiscalito. ¿Pero por qué? Porque desde muy joven él hacía práctica en la fiscalía. O sea, si quieren simbólicamente, Edgar Escobar había nacido para ser fiscal. Él se preparó para ser fiscal, hizo carrera y lo mataron. Y lo matan
en este tema que tiene que ver con lo que dice el profesor Diego, de protección, aunque está creado el programa, pero nos van a decir que seguramente no hay recursos, claro que cuesta, pero después de unos días, dijo el ministro del Interior, penosamente dijo, planificamos crear un protocolo para proteger a fiscales y jueces. Están matando a los fiscales y están matando a los jueces. Es la realidad demoledora cuando al fiscal Escobar lo asesina en el centro de Guayaquil a 15 metros o a 10 metros de la entrada de la puerta principal al edificio de la fiscalía donde él trabajaba. Limpiándose, haciéndose retornar los zapatos, ve dos tipos que bajan muy temprano y entra porque ya la experiencia de años de ser fiscal, fue director de la cárcel, investigaba temas de delincuencia organizada y le dio ese pálpito increíble. Intentó correr y lo barrajaron, 10 tiros le pegaron ahí. No había un policía en la puerta del edificio de la Fiscalía General del Estado en Guayaquil. Esa es la dura realidad. Entonces, esto por el tema de la inseguridad que tiene que ver con víctimas y testigos, porque son temas que responden a nuestra realidad, que no hay que dejarlos pasar. Dejó de ser invisible el tema de la violencia contra la mujer, porque ya había las comisarías de la mujer y por eso es que yo en el año 2005 publico como parte de ese libro mío sobre proceso penal y garantías constitucionales, que además está de acceso gratuito y gratis en mi página web, lo bajan sin ningún costo. Es el primer libro de la Biblioteca de Autores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que era mi casa de trabajo más de 40 años hasta que me jubilé de la cátedra formal y me he quedado para el tema de posgrado, eventos como este, etc. Pero se comenzó a hacer ya visible y las medidas de protección y este tema también, le dan una boleta de auxilio, eso es simbólico, porque la boleta de auxilio pues no es una granada de mano para protegerse de una agresión perversa, no, ahí tiene la boletita de auxilio. Y hay mujeres que matan teniendo una boleta de auxilio en la mano. Luego le pasaré, Byron seguramente lo tiene porque él recopila mucha información, pero el cuadernillo 4 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está actualizado, es bueno porque trata el tema de mujeres y violencia de género. Va en esa línea específicamente. Claro, se dice que el primer caso donde la Comisión, la Corte Interamericana empieza a admitir esta suerte de constructo, esa construcción de hablar de violencia de género, en el caso Algodoneros versus México, del año 2009. Y lo digo en pequeña sinopsis porque alguien puede decir, ¿y qué es eso? ¿Qué era? Recuerden ustedes que ustedes, la mayoría son jóvenes, yo, el profesor Diego, él está en la intermedia, yo ya soy ya decano, no por sabio, sino por viejo, nada más. Entonces, miren, el caso de Algodoneros pasaba que en México, recuerden ustedes en la ciudad de Chiapas, ¿verdad? En Ciudad Juárez, muy dura por el tema del narcotráfico, y el cartel de Juárez muy violento, comenzaron a asesinarse mujeres. Había una victimización de género. Mire, recuerden, yo leía, y había entrada en el campo hasta de los satánicos. Se decía que era la cabra endemoniada, que estaba el demonio matando a las mujeres, porque a las mujeres las asesinaban y las enterraban. Sí, había una victimización de género, porque eran mujeres las víctimas, ¿ya? Que asesinaban a hombres. Pero yo hago bastante lectura porque soy autodidacta, entonces hay que leer 4 o 5 veces más que lo que tiene un buen profesor ahí. Entonces, he encontrado explicaciones, zona dura, zona violenta de carteles, en algún momento trabajaban allí y además tenían que prestar servicios en los laboratorios. Se dio, alguna vez daban información, lamentablemente en el nivel de corrupción institucionalizado que tiene México y que su nivel de violencia no ha parado, la guerra total más de 10 años, con más de 200,000 muertos y no para. Casi México es un narcoestado en realidad. Ejemplo, hace poco lo detienen, hace 2 años, al hijo del Chapo Guzmán. ¿Ya? A los grandes carteles fueron decapitados en México como en Colombia, pero sigue habiendo droga y sigue habiendo problemas, porque el problema es mucho más complejo. Lo detiene en un operativo al hijo del Chapo Guzmán. Lo detienen en un lugar y después aparece el personal de seguridad del hijo del Chapo Guzmán
con unas camionetas que parecían tanques de guerra artilladas. Y el presidente dispuesta a abatirse con el ejército y con la policía. Y el presidente dijo, déjenlo libre y retírense. Pero déjenlo libre y retírense, porque puede haber, claro, daños colaterales, víctimas a terceros. Porque eran verdaderos tanques de guerra los carros que le daban protección al hijo del Chapo Guzmán. Esa es la dura realidad de México, ¿ya? Por eso, México, en el fondo, a algunos no les gusta, tengo profesores, quiero muchísimo, todavía vive Luis Rodríguez Manzanera, maestro emérito de la UNAM, padre de la criminología, como le digo a Luis, pero él se sonríe. Pero claro, utilizar la categoría de decirle narcoestado es muy duro, ¿no? Pero se vive en esa realidad. Entonces, miren, esas victimización de mujeres, una vez que son investigadas por el caso algodonero, era la matanza de algunas mujeres. Y se llega a determinar que fueron víctimas de un acto de violencia, o incluso se vinculaba a sectores de fuerzas paramilitares relacionadas con el gobierno, quien quiera que fuese. Se identificaron autoridades y entonces, por primera vez, ya utiliza el sistema interamericano el tema de la violencia de género, en el caso algodonero del año 2009, porque va a la Corte entre el 2001 hasta el 2005, que eso llega a conocimiento ya de la Corte que hace lo contencioso, y en el 2009 está la sentencia. Pero es interesante saber que cuando el sistema interamericano propone, y ese concepto de la reparación integral no es económico, va mucho más allá. Hay la idea de la no repetición, y en un caso como el mexicano, claramente la Corte Interamericana consignó algo que ahora en las visitas dice que no se cumple, que es un programa de formación en el ámbito de derechos humanos y de respeto de género. No se cumple. 2009, estamos en 2022. Y en un reporte de hace pocos años dice, México sigue incumpliendo, y no cierran el tema hasta que no termina de cumplir. Se mencionó un caso también en el Perú, en una cárcel. ¿Y por qué se lo menciona la cárcel Castro Castro? Eso es del año 2006, la resolución de la Corte. Porque fueron víctimas de actos de violencia hombres y mujeres. ¿Y por qué tiene tanta importancia en este segmento del estudio de la violencia de género? ¿Por qué? Porque se llegó a determinar que la mayoría de las víctimas eran mujeres. En una cárcel donde la mayoría eran hombres, la mayoría de las asesinadas fueron mujeres. Por eso es que se habla de victimización de género. Pero hay un caso, y no lo voy a cansar con la referencia al sistema interamericano, pero también muy importante, que es Hellman versus Uruguay, del año 2011. ¿Por qué es interesante? Porque en la época de la guerra sucia, y yo he dicho en otros espacios que no hay que hablar siempre de crimen de Estado, sí de responsabilidad del Estado, que es otra cosa. Pero Chile y Argentina tuvieron, parte Uruguay también en época de dictadura militar, tenían una guerra sucia contra el opositor al que le llamaban el enemigo. Y entonces, parte de la guerra sucia, ¿verdad?, llegó a constituirse con la privación de la libertad, por ejemplo, de una pareja. Al marido lo asesinaban de inmediato, lo declaraban desaparecido, pero estaba muerto. A la mujer también la llevaban clandestinamente a determinados lugares, porque en ese caso era una pareja, la cónyuge o la mujer o la compañera estaba embarazada. La llevaban, permitían el alumbramiento y la asesinaban. Ese es el caso Hellman. Y es impresionante porque ustedes piensen, en este tema de investigación se habla de verdad, justicia, reparación, etc. Bueno, en el caso Hellman, matan a la señora embarazada, la niña es tomada en adopción por una pareja de militares, un militar y la mujer, que se inventan y dicen que encontraron una canasta que le habían dejado al pie de la casa y que ellos no tenían hijos y por eso la adoptaron. Pero esta señorita, por alguna razón, le entró el pálpito de que no eran sus padres. Y cuando ya es mayor de edad, ella hace una serie de investigaciones. Por algún conducto llegó a investigar y no sé cómo llega, pero llega. Alguien le dice, su abuelo es fulano de tal.
de apellido Hellman, que todavía vivía. Y mediante una prueba de ADN, que da 99.99 según el protocolo, lo que a ella le hacen, ese abuelo, Hellman, del padre de ella asesinado. Y por eso es que ella puede llegar a la verdad, pero después de 28, 30 años. Por eso es emblemático el caso Hellman versus Uruguay. Lo que pasa es que en Uruguay como en Argentina, ya van a ver la pequeña diferencia, se dictan leyes de punto final y obediencia debida. Nunca más. Que al fondo termina impunidad. En Argentina se dictaba una ley de punto final y obediencia debida en la época del presidente Alfonsín. Yo alguna vez conocía de lejos al presidente Alfonsín, que era un gran demócrata y un gran jurista y fue un extraordinario presidente. Y él suscribe la ley de punto final y obediencia debida en 1986. Y en un encuentro en las Naciones Unidas, yo quiero mucho a Raúl Zapalón Elió como hermano mayor, me decía, ¿te preocupa algo? Digo, sí, la actitud porque él lo quería muchísimo a Alfonsín, al tocayo, la actitud del presidente Raúl Alfonsín de una ley de punto final y obediencia debida. ¿Cómo entender en esa calidad de Alfonsín, gran demócrata, mío Alfonso? Porque una cuestión es mirar la realidad de lejos y otra vivirla de cerca. Ya estaba el levantamiento en Argentina del coronel Rico con gente armada y Alfonsín o suscribía la ley de punto final y obediencia debida o había otra dictadura militar violenta, la que dejó 35.000 muertos en Argentina. Esa es la realidad y me dijo, Alfonsín es un mártir de la democracia. Él debió suscribir, renunció a la presidencia y convocó elecciones. Historias que uno a veces no conoce de lejos, sino de lejos. Pero eso me explicaba Raúl por qué. Pero la historia da vueltas. Y esa ley de punto final y obediencia debida no estaba escrita en piedra. ¿Por qué? Cuando Raúl llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema, fíjense, la ley de punto final y obediencia debida de Argentina había sido sometida a un control de constitucionalidad por la anterior Corte Nacional, que es como la Corte de Estados Unidos hace control de constitucionalidad, hace de casación y más. Y la Corte dijo que eran constitucionales. Aparentemente se habían blindado. ¿Qué hizo la nueva Corte Nacional Argentina? Entró a examinar las declaratorias de punto final y obediencia debida, más la sentencia de la Corte Nacional y la anuló. Declaró la nulidad de una sentencia de corte que había declarado la constitucionalidad. Por eso se reabrieron cientos y miles de procesos en Argentina. En Uruguay se dictó la ley de punto final y obediencia debida y esa ley no ha sido removida. Son realidades que hay que conocer en este tema, también de los crímenes de desaparición, que por supuesto que sí preocupan y han ocurrido en el contexto latinoamericano. Ahora, de cara a nuestra realidad, en el año 2014, el Código Orgánico Integral Penal prevé, consigna en el ámbito normativo la figura del femicidio. Y a mí me quedaba una inquietud porque los temas que uno no conoce tiene que ir a leerlos, a revisarlos, a estudiarlos. Y cuando se habla del tema de la muerte en la propuesta normativa de nuestro código, y cuando se habla de la muerte de una persona que obedece a una relación y habla de una relación de poder. Fíjese, ¿qué es relación de poder? Ese es un concepto normativo. Hay legislaciones, porque las legislaciones no son uniformes, que hablan de delitos de violencia, ¿verdad? O delitos de género, ¿sí? Pero en Ecuador está previsto que puede ser una mujer contra otra mujer, porque incluso puede haber una relación de pareja, que no es nada normal. Entonces, esa relación de poder, lo que uno encuentra es que se habla de relaciones de poder simétricas cuando son por iguales, y se habla de relaciones de poder asimétricas cuando una está por encima de otra. ¿Y por qué yo puedo decir que hay una relación asimétrica de poder? Que mediante la cual se sostiene que el hombre se encuentra en una situación, o cualquiera que sea la causa por la construcción que se ha hecho a lo largo de este constructo, el hombre está por encima de la mujer.
Hay una relación asimétrica de poder, pero completo una idea. Y es importante revisar el protocolo que tiene la Fiscalía para la investigación de la violencia contra la mujer y niñas. Es extraordinariamente valioso. Es de apenas, me parece, octubre, noviembre del año 2021. Hay que leerlo y hay que seguirlo leyendo para luego estudiarlo y aplicarlo. Porque se toman ideas como las que voy a sostener, que están en estos protocolos que tienen que ver después de la Convención de Belén do Pará. En los casos de muerte violenta contra una mujer o contra una niña, prima facie debe investigarse como femicidio. Fin de la discusión. Ya no hay vuelta que dar. ¿Será femicidio? ¿Será asesinato? La investigación tiene que ser por femicidio. O sea, ¿es correcto lo que se está haciendo? Por supuesto que sí. El tema de fondo es que se requiere de contar, porque, mire, hace un gran esfuerzo ese documento muy bien elaborado, pero incluso se prevé que tenga que haber unidades especializadas. Y la pregunta es, ¿la especialidad no surge por el nombre de una institución o de un departamento? La inquietud que me queda es, ¿hay unidades especializadas para la investigación de delitos de violencia de género en la Fiscalía? Realmente no lo sé. Y no es suficiente que se nombre a un fiscal, hombre o mujer, usted es el fiscal aquí que va a investigar, porque tiene que manejar el protocolo. Los protocolos que están incorporados allí son formidables porque toman en cuenta el protocolo de Naciones Unidas, entre otros protocolo de Minnesota, donde, por ejemplo, en un caso, el protocolo de Minnesota, hay un protocolo también de Estambul, no solo tienen que ver con la investigación de desapariciones forzadas o de ejecuciones sumarias, sino también, como dicen todos estos protocolos, en caso de muerte sospechosa. Muerte sospechosa. Y si muere una mujer por un acto violento, prima facie tiene que investigarse como femicidio. O sea, esa investigación que se está haciendo es la investigación correcta. Si como resultas de esa investigación al final de la jornada se determina que no hay femicidio, pues ya eso es materia que tiene que ser determinado por el acervo probatorio que tiene la Fiscalía que armar. Ahora, un tema con el que habíamos conversado en la democracia, porque es una especie de, no, con todo cariño le digo a Byron, de dictador académico, pone los temas y nos convoca o nos ordena. No, de broma. El tema, yo he leído la parte más importante porque tiene material que sugiero Byron lo distribuya, ese protocolo de la Fiscalía, que es muy importante, hasta para entender bien de qué se trata, porque hace señalamiento de investigaciones en este tema, muy puntuales. Incluso ayer se hizo referencia, por ejemplo, a la autopsia psicológica que se le preguntó también a la profesora Viviane en qué consistía. Claro, porque son construcciones o constructos que nosotros no las conocemos, algunos no las conocen, otros las leemos, que es una especie de reconstrucción de un poco de los momentos anteriores, de la vida, de los problemas, incluso que tenga la persona, porque a veces, se suicidó o la asesinaron. Para todo eso sirve la autopsia psicológica. Y en los casos de violencia de género, incluso en comunidades indígenas, hay hasta un peritaje antropológico. Es muy interesante lo que allí se plantea. Se había propuesto y se aceptó que yo hiciera algunos planteamientos en el tema de la omisión de socorro y los delitos de infracción de deber. Ayer incluso se pidió, no, hace dos noches se pidió con mucho comedimiento que en lo posible no hubiese señalamientos de nombres en una exposición también muy importante que hicieron hace dos noches la profesora Da Fonte y la profesora
Viviana Monteiro. Y en esa línea está previsto a desarrollar la idea de en qué condiciones o en qué momentos todos estamos aquí, y veo que la cifra es muy importante, 186 personas en línea. En principio, puede ser que haya un acto de solidaridad, pero la llamada omisión de socorro o el auxilio a una potencial víctima no es un deber legal que tengamos las 186 personas que estemos aquí. Puede que alguno sea policía y tenga esa condición especial de garante que ya vamos a ver. Byron leyó algunas disposiciones que están relacionadas con el tema. El código viejo nuestro tenía una disposición muy antigua que en el fondo es el nervio de la posición de garante, que decía no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Pero la pregunta que surgía desde que yo era estudiante, me tocó estudiar con ese código, ¿cuándo se tiene la obligación jurídica de impedirla? ¿Y quiénes tienen la obligación jurídica de impedirlo? La doctrina ha dado en ese constructo también, a ver, se dice que pueden hacer esa obligación de la ley. Y lo clásico que nos decían, me decían a mí en la época de estudiante, estoy pensando en más de 50 años, cuando, por ejemplo, es la relación de padre con hijo, el padre tiene que proteger al hijo. Ya cuando el padre es muy mayor, también se focaliza la obligación del hijo de proteger a su padre, etc. Y en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, puede nacer del contrato. Alguien quiere aprender a nadar, va a una piscina, hay un entrenador de natación y uno no sabe nadar, el entrenador tiene la obligación, porque hay un contrato, de precautelar la seguridad y la vida del que aprendiz a nadador. Y se habla de la conducta precedente, que es un tema que hace muchos años lo leíamos. Y se dice el caso de una persona que somete a otra plagio, secuestro, extorsivo, a pedir dinero, rescate. Y se dice, y yo le digo a mis alumnos, un poco en broma, si alguien aquí secuestra a otro, el secuestrador se puede morir de hambre, el secuestrado no. Tiene que darle de comer. Porque si se muere el secuestrado de hambre, responde el secuestrador. Es la conducta precedente. Lo convierte en garante o custodio de la vida. Y eso lo dice la doctrina. Y en el caso de las personas que cumplen con determinados roles, porque no van a encontrar ustedes esa explicación en cuando hay la obligación jurídica de impedirlo, que requiere una construcción normativa, o cuando existe la posición de garante, que nos lleva a aterrizar en un segmento, a mí me gusta mucho, lo conocen quienes me han escuchado, me leen de repente o ven algún video mío, que es el tema que tiene que ver con la imputación objetiva del resultado. Y ya vamos a ver por qué. Pongamos el ejemplo sacando los nombres. Hay personas que tienen una calidad, son policías. Y es una escuela de formación. Y hay personas que están en escuela de formación que no tienen el grado de policía, pero están estudiando para policías. Son los cadetes. ¿Ya? Claro, en la discusión que todos conocemos, se llegó a sostener la obligación jurídica de impedir el acontecimiento era de obligación de los policías, que ya tenían el rango, aunque sea de sargento, de teniente, de coronel, todos los que tenían el rango. Y se llegó a decir, la responsabilidad de los cadetes o las cadetes entra en el ámbito administrativo y no hay lugar a responsabilidad penal, porque no son policías. Yo pensaba los primeros días de esa manera, pero hoy tengo un criterio diferente y les voy a decir por qué. Yo utilizo esa metodología. Yo cuando estaba en clase le decía a los alumnos, bueno, aquí nadie le obliga a que usted diga que sí a todo. Si alguien que dice que no, está bien, no le gusta. Y yo le decía, bueno, dígame que no y explíqueme por qué.
me da las razones, sí. Pero sea crítico, propositivo, constructivo. Dígame qué haría usted a cambio de, qué propone como algo mejor. En esa línea no queda duda y ponemos simplemente el ejemplo. Una persona ingresa y la identifican. Y esa persona que ingresa después de algunos momentos, sucede que pide auxilio. Y esa voz de auxilio, por eso hablo en esta mini ponencia, de la omisión de socorro. Ayúdenme, auxílienme. Sí, esa vieja confiada de socórrame. Bueno, pero son escuchados las voces de auxilio. Tanto así que declara uno, declara otro, dice sí, sí. Y por eso alguien dijo, bueno, ¿por qué solamente a uno si más de 30 personas estaban en el lugar y 30 personas también escucharon y no socorrieron a la víctima? Entonces, yo en este momento tengo suficiente razonamiento para decir, todos tenían la posición de garante y voy a decirles por qué. Los unos porque ya eran miembros de la policía. Los otros no tenían todavía la calidad de miembros en la policía, no, pero tenían una formación, estaban en proceso de formación y el hecho estaba ocurriendo dentro de una academia de policía donde ellos se estaban formando para ser policía. Yo sostengo que ellos tienen también que cumplir. A algunos no les gusta, por igual en el tema de la autoría podemos hablar, uno puede ser autor, otro puede ser, a mí como está considerada la autoría no me agrada, pero ya está, otros pueden ser cómplices. Igualmente el hecho se hubiese producido. Pero el hecho cierto de la omisión de socorro, y en este momento me voy a olvidar por un momento, nada más, de la relación de género. Una persona que pide auxilio y que no es auxiliada en una escuela policial. El uno va a decir, no, yo no tengo nada que ver porque por mí pueden matar al diablo, porque como yo todavía no me dan la pala, yo no tengo nada que responder. Usted está formándose para la policía, o sea, usted cambia mañana cuando le den la pala de su teniente, usted sí tiene la obligación de garante. Y antes que no la tenía, a usted no le importa lo que pasa, si griten al lado. Cuando cualquiera puede romper una puerta y actuar en estado frente a una situación de legítima defensa en favor de la vida de tercero. Porque puede ser que a alguien no le guste, pero a la final veremos cómo maneja la teoría del caso, la fiscalía y la admisibilidad que le puedan dar o no los jueces, cómo plantea una acusación y cómo plantea una defensa. Ahora, de cara a nuestro Código Orgánico Integral Penal, yo desde el año 1984 empiezan mis primeras publicaciones en mi manual de Derecho Penal que está publicado, dos en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, son 10 o 12 publicaciones sobre el manual. Hay unos 25 o 30 libros en mi página web, con 58 libros hasta hoy publicados, 5 que están en prensa, 2 en Argentina, 1 en Colombia y 2 en Quito. Aquí pueden bajar mucho material. Sin duda, la única expresión que van a encontrar en mis publicaciones en referencia a los delitos de violencia contra la mujer es la publicación del año 2005, donde en Ecuador ni siquiera acuñábamos el término de femicidio o feminicidio. El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Yo sobre esto sí he hecho algún comentario, tanto en la publicación, yo le digo, de mi hijo mayor, que es mi Derecho Penal Parte General, que bueno, esa es la primera edición 2017 de 850 páginas. Hay una edición en mi página web que la pueden bajar gratis también. Ya gratis no me comprometo a la edición posterior porque todavía no recupera la inversión que el editor, la segunda edición está en 950 páginas y preparamos una edición actualizada con la corporación que debe superar las 1000 páginas. Pues bien, porque son 2 tomos en realidad. La primera edición sí se hizo en un solo tomo. Yo ya aprecio ahí cómo está concebida la autoría y participación. Como dice, porque vive, ojalá que siga viviendo para muchos años, el profesor Gunther Jacob, en la llamada autoría directa, dice el profesor Jacob, autor directo es el que comete el delito de propia mano.
Yo respeto mucho al profesor Jacob, he tenido el privilegio. Yo no entiendo nada de alemán y creo que él un poco de español, pero por lo menos lo tengo abrazado en una foto, ya es bastante. Al profesor Roxin no lo podía abrazar porque mide 2 metros y yo soy patucho. Tengo una foto con el profesor Roxin sentado, tuve que decirle que se sienta así a lo indio con las manos y se sentó, se sonrió. Porque es un gigante de 2 metros, gigante de conocimiento y en estatura. Está arriba de los 90 años, pero muy lúcido. El profesor Jacob, en el tema de la autoría, no acepta la categoría de la autoría inmediata, que es de construcción del profesor Roxin. Lo hemos visto más de una ocasión, en 1966, publica por primera vez un documento. Antes había sido la ejecución de Eichmann en el año 1963, y él crea ese gran constructo doctrinario, la autoría inmediata. De paso les digo, mi amigo Zaffaroni no suscribe la autoría inmediata. Él suscribe el tema de la instigación o la inducción. El profesor Jacob, él habla de coautoría. Bueno, para el que quiere estudiar hay bastante material para leer. El hecho cierto es que, ¿y por qué el profesor Zaffaroni no suscribe? ¿Y por qué no le gusta al profesor Raúl Zaffaroni la autoría inmediata? Porque dice que ha sido manipulada esa construcción doctrinaria y llega a permitir un ejercicio abusivo del poder político también infiltrado en el sistema de justicia penal. Me dice, no me gusta Alfonso porque se puede prestar en un momento dado para el lawfare y para lo demás. Pero ¿cómo está en el Ecuador? ¿Qué dice? Responden como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Autoría directa, quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. Vendría a ser lo que dice el profesor Jacob. Autor directo, él dice delito de propia mano. Pero tiene una construcción. Hay que recurrir, el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, yo digo que es uno de los artículos más importantes en la estructura normativa que tenemos en Ecuador, porque dice que hay que acudir a las fuentes del derecho, hay que acudir a la doctrina y hay que acudir a la jurisprudencia. Esto que hemos comentado de autoría inmediata corresponde, o el uno sostiene que debe haber coautoría, el otro que es inducción. Son construcciones doctrinarias que cada profesor las va a sostener y a mantener. Pero aquí nosotros tenemos una construcción que va más allá de lo doctrinario y una construcción normativa. En el primer, la letra A, estamos de acuerdo en que eso respondería al concepto de incluso de autoría que tiene también Raúl Zaffaroni en esa parte. Comete el delito de propia mano. El numeral B, que antes no existía esa construcción, reputa como autor directo quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de impedirlo. En el ejemplo planteado, hay una forma de autoría directa para que ellas marquen la línea de tiempo. ¿Por qué no se atendió las voces de auxilio? Unos dicen por relación jerárquica, pero es que hay que tener la idea bien clara que el inferior jerárquico está obligado a repulsar, a no cumplir la orden del superior jerárquico, que es evidentemente ilícita. Tiene que contrariarla, porque este es el concepto de la obediencia debida en el nacionalsocialismo alemán. Claro, había una situación muy delicada. Si el capitán tenía que dispararle a 5 en fila y no disparaba el capitán, venía el mayor y le pegaba un tiro en la cabeza al capitán por no cumplir la orden. Y venía el coronel y le decía, mayor, le toca a usted. ¿Qué hacía el mayor? Se bajaba a los 4. A obediencia debida. Claro, era una situación de hecho. Pero cuando hay la comisión, y es lo que se ha discutido ahora en los procesamientos en Argentina, punto final, no más juicio, obediencia debida. No, es que el MI me exigió, me ordenó. No, señor. Usted está obligado a repulsar, con las consecuencias que ya sabemos. Entonces, si hubo, por eso marcar la línea de tiempo, si hubo la emisión de un llamado de auxilio,
Incluso se escuchó las voces de auxilio y no se atendió. Y dentro de una unidad de formación policial. Por eso es responsabilidad del Estado. No hablo de crimen de Estado, hablo de responsabilidad del Estado, no es el tema, pero hablo de responsabilidad del Estado. Porque ocurre en una escuela de formación, porque no hay el auxilio ante el pedido de socorro, porque hay el incumplimiento de las funciones propias de preservar la vida de terceros, porque no hubo atención con el argumento de que es un problema de marido y mujer, o porque, cuidado, yo no puedo ir porque mañana me van a arrestar, etc. Si de esas circunstancias que ya es suficiente, miren, hoy se trabaja mucho con el tema de la prueba indiciaria. No siempre es prueba directa, no siempre es quien haya visto. Pero la prueba indiciaria es la suma de indicios, se va construyendo, que sean más de uno, sean unívocos, conducentes, que sean lógicos, conducentes a una realidad, que no sean contradictorios, etc. Partiendo de la materialidad del hecho, que por supuesto, en un caso de muerte está probada la materialidad del hecho. No digo material del delito, hago el hecho de la muerte. Entonces, la suma de indicios van a permitir que se arme una presunción que es un juicio de valor y un juicio lógico. Yo entonces encuentro una situación sumamente grave con aquello de que si hay la prolija investigación y la incorporación de la prueba suficiente, van a haber autores directos y van a ser aquellos que, teniendo la obligación jurídica de impedirlo, no prestaron auxilio a la víctima. La autoría inmediata, simplemente porque lo menciono porque forma parte del articulado, en parte responde al concepto roxiniano, en parte no, porque dice, quienes instiguen o aconsejen, la instigación es una forma de participación, pero no es una forma de autoría. Pero así lo ha previsto el legislador ecuatoriano para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas imputables o no mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento. Sí, eso entra más o menos en la construcción del profesor Roxy en cuanto a autoría inmediata. Y quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza o otro medio coercitivo obligan a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible, etc. Y hay en esta parte del comentario, para darle algún tema también a la imputación objetiva. No les quitaré mucho tiempo porque creo que estoy ya con media hora de exposición. Nosotros teníamos, y la doctrina admite hablar de complicidad. El autor en esa línea es el que comete el delito. El cómplice es el que auxilia o ayuda al autor para cometer el delito. Y nosotros tenemos una diferencia. La complicidad primaria y complicidad secundaria. La complicidad primaria se le atribuye a aquella persona que participaba en la comisión del delito con actos sin los cuales el delito no se habría producido. Esa era la complicidad primaria. Y la secundaria o accesoria, aquella que podíamos mental o imaginariamente suprimirla, igual se mantenía la posibilidad del delito. Pero este numeral tercero de este artículo 42 elevó a la categoría de coautor al cómplice primario en el Ecuador, quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. En el mismo ejemplo, si reciben las voces de auxilio, porque son como 30 personas que han escuchado que pedía auxilio a la víctima y nadie le presta auxilio, deliberadamente dejaron de prestarle auxilio. Aquí no hay el argumento que era mi teniente, que era el marido contra la mujer, no, señor, está obligado a prestar auxilio. Y no lo hizo. Esa práctica deliberada e intencional, ¿qué es lo que determina? Sin duda que es la manifestación de un acto sin el cual no se hubiera perpetrado la infracción. Es sumamente grave no haber prestado el auxilio. Y eso está previsto hoy en el Ecuador como una forma de coautoría. En el tema, y para ir cerrando la idea, en el tema
¿Por qué es importante la imputación objetiva? Sobre imputación objetiva hay videos míos, una cuenta mía en YouTube que ya está como en 290 videos casi. Y hay publicaciones de libros míos y monografías también en mi página web. Yo he conocido dando clases en posgrado, les digo, miren, hay un componente que son los trabajos monográficos de autores conocidos y no conocidos, los míos propios, libros de autores, mis libros, videos de autores, mis propios videos, la charla magistral, y ahora se utiliza también, sí, el PowerPoint, yo no lo hago sino excepcionalmente, son clases muy agotadoras, pero aprecien ustedes que la imputación objetiva, el profesor Rosin dice que en el siglo XIX estaba muy de moda, porque le doy un ejemplo para tener idea de por qué la importancia. Cuando se refiere a, cuando hay una manifestación de conducta, hay un resultado y tiene que haber un nexo causal entre la conducta y el resultado, están los elementos objetivos del tipo penal. ¿Y cómo se determina el nexo causal? Ahí es el punto de quiebre. Se acudía a la teoría de la condicio sine qua non, de la causalidad adecuada, etc. Entonces, con la condicio sine qua non, pensemos nosotros en un delito de adulterio, ¿ya? Y pensemos más grave, un delito de adulterio, y que la descubren en el acto de adulterio y la matan. Y la matan en un motel. Entonces, de acuerdo con la teoría de la condición sine qua non, vamos a pensar, es que si el dueño del hotel no le hubiera alquilado la habitación, el delito no se habría producido. Y vamos más atrás. Es que si no hubiera habido quien haga la cama y venda los colchones, tampoco habría, el motel no hubiera funcionado. Y vamos más atrás. Y la cama, si es de madera, habría entonces que al maestro que hizo la cama también, porque si no hacía la cama, no había quien la venda, no había quien la venda, no funcionaba el motel, no había el asesinato. Y así tenemos que llegar para sancionar al que plantó el árbol. Y en los delitos, por ejemplo, de una violación, habría que sancionar a los padres del violador. Si no los engendraba, no hubiera habido un violador. Este es el grave problema en la teoría de las condiciones sine qua non. No, el tiempo no da tampoco para ponerme a dar una charla sobre el tema de la causalidad adecuada. Pero es el punto importante que tiene la teoría de la imputación objetiva es en qué condiciones y el cumplimiento de qué circunstancias vamos a poder nosotros imputar objetivamente el resultado. Elementos subjetivos de la imputación son el dolo y la culpa, sobre eso ya no entramos. Elementos objetivos de la imputación. Se habla primero, como dice el profesor Roxin, vivimos en una sociedad de riesgo. Claro que vivimos en una sociedad de riesgo. Yo pensaría, sí, el hecho de tomar el ascensor, tomar el carro, ¿verdad? Tomar un avión. ¿Cómo sabe cómo estará mantenido o no el avión? ¿El ascensor está mantenido o no? Y en eso coincide también Jacob. Si nosotros estamos frente a una sociedad de riesgo, pensando en que no debemos asumir un riesgo, pues la sociedad se va a paralizar. Nadie haría un avión ni un carro, nadie haría un arma porque hace el arma, si el arma no estuviera, no hubiera una muerte, etc. Bueno, la sociedad de riesgo determina que tengamos que tomar riesgo. Por eso se habla del riesgo socialmente permitido. Y en este caso, yo diría, si ingresa a un cuartel de policía la víctima, ¿qué riesgo había? Ninguno. Ninguno. En segundo lugar, sobre otro de los principios que se trabajan en la imputación objetiva es el principio de confianza. Claro, va a un cuartel de policía, donde además conocían a la víctima, le había dado servicio profesional a más de uno. ¿Tenía que haber un principio de confianza? Por supuesto que sí. Y luego viene ya el tema de la teoría de los roles, que de una gran construcción del profesor Jacob. Por eso Jacob dice, no todo es responsabilidad de todos. Cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Entonces, en esa construcción de Jacob, habría que examinar caso a caso quién se apartó o no se apartó de su rol. Estoy pensando que si es verdad que el jefe de la unidad policial, de esa unidad de formación, estaba en el exterior, él no tiene por qué responder ni de lejos, pues, porque no estaba ni siquiera en el lugar de los acontecimientos, ni supo. Y ahí surge lo que dice Jacob, la prohibición de regreso.
Si esa persona no tenía que cumplir con un rol, no tiene por qué imputársele objetivamente el resultado. Ese es el fondo en el tema de la imputación objetiva. Y la actuación de la víctima a propio riesgo, aquí no es relevante ni va a decir, ¿para qué fue? ¿Qué fue a buscar? No, señor. Fue a cualquiera que haya sido la finalidad, pero llegó allí en la confianza que le permitía presuponer ir a una unidad que era una escuela de formación policial. Entonces, esas son así, muy brevemente, los principales apuntes que nos da para un caso concreto la teoría de la imputación objetiva. Y cuando yo miraba hace un momento el caso Algodoneros versus México, ¿por qué la responsabilidad del Estado mexicano? Porque no había una conducta que aquí tendrá que ser examinada. A ver, hay formación en derechos humanos real, porque en la época que hubo una general de la policía en el cargo de comandante general, mandaron a hacer una cartilla de derechos humanos y no sé dónde habrán dejado olvidada la cartilla. Y hay educación en cultura de género, no la hay. Nos guste o no nos guste, a los más viejos les gusta menos. Yo soy viejo, pero yo acepto que hemos sido criados en una sociedad patriarcal. Y al misógino, el que odia a las mujeres, es otro tema. Pero androcéntrica, está un poco como que más arriba el hombre por sobre la mujer. No. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y por eso toda esta propuesta importante que es respetar los derechos humanos que le asisten a una mujer. Y por eso surge, si ha sido importante y una buena construcción la figura del femicidio, yo he terminado de convencerme que sí. Pero requiere una investigación especializada y fiscales especializados. Y si el caso de un defensor, tiene que ser un defensor también que conozca cómo defender, cómo se maneja un protocolo en Minnesota, de Estambul, el protocolo propio de la Fiscalía, que es un excelente protocolo. Si no, de lo contrario, estaremos echando tiros al aire, ¿verdad? Y me parece que eso era importante dejarlo remarcado. Y solamente para concluir, la responsabilidad del Estado estará en discusión porque no se trata solamente ahora de nombrar para el cargo de directores de la policía a una mujer. Eso no soluciona nada. Ni llegar a destruir un edificio. Yo no sé. Debe ser los asesores, porque a veces los asesores torpes producen también expresiones torpes. Piensen por un rato en un señor que dice que es secretario de seguridad, yo no sé si tiene seguridad en la casa por lo menos, que dijo que este movimiento de protesta eran los reclamos airados, por no decirles casi de loca, de las mujeres gritando que van a desestabilizar el gobierno. Perdone, esa es una expresión estúpida. Ese es un misógino. Y el presidente lo ha premiado porque lo mantiene ahí. Hace rato de haberlo votado. Pero allí está. Eso para concluir, querido Byron.